Hola a todos y bienvenidos a este repaso técnico educativo rápido de cara a la semana que viene. Vamos a ver qué posibilidades podemos tener en los mercados, como por ejemplo Forex, índices, materias primas. Por cierto, por petición de un estimado amigo del canal, incorporamos también el DAX alemán o lo que es lo mismo el YER 40 dentro de la plataforma de Pepperstone. Traders, comenzamos. Vamos a comenzar, como siempre, por el índice del dólar, por el DXY, traders, el URDX. Lo primero que observamos es que sigue el movimiento en contra de la tendencia principal de pivotes de máximos decrecientes desde este área de doble suelo, soporte en el área 103.20, 103.00 traders. Mientras que mantenga el índice del dólar el área de soporte, la probabilidades ahora sería de venir a una área de resistencia. En este área de resistencia sería un excelente área de control de riesgo para ver si o bien continuamos la tendencia de pivotes de máximos decrecientes controlando el riesgo, o si observamos la fractura, cuidado porque ahí tendríamos un excelente área de soporte a la vuelta siempre a testear y continuación de la tendencia principal. Vamos a continuar con el dólar peso mexicano, traders. Ha recuperado el área de soporte resistencia que teníamos concretamente alrededor de ese 20-20, ¿de acuerdo? 20,20, 20,18, ese área de soporte anterior, resistencia anterior también, posibilidades ahora de pivotes de mínimos crecientes, mientras que mantenga la directriz ascendente de esos pivotes de mínimos crecientes, la probabilidad sería de venir al área siguiente de resistencia. Fíjense que tendríamos ahí esa espiral de pivotes de máximos, ese sería el área de resistencia en conjunto con la horizontal. Luego ahora tendríamos un área de soporte y esto implicaría fortaleza del dólar con objetivo ese área de resistencia. Fíjense que el dólar aquí es la primera divisa en el cruce. Vamos a continuar con el dólar australiano. Vamos a ver, trader, porque uno de los cruces más débiles en el Forex en general, o de las monedas, vamos a decir, son, bueno, básicamente son tres: el dólar australiano, el dólar neozelandés y el dólar canadiense, ¿de acuerdo? Luego eso lo vamos a ver por ahora. Fíjense que ante ese rebote que está produciendo el dólar, el DXY, el URDX se ha venido a apoyar en el área de soporte. Vamos a tener especial cuidado si se produce la fractura de este área. Si se produce la fractura sería un interesante área de resistencia, pero es que hay una doble resistencia en ese caso, traders, porque por otro lado tendríamos la horizontal prácticamente aquí. Tendríamos ese área doble de resistencia con posibilidad de continuación del movimiento. Como objetivo tendríamos ese primer pivote de mínimos y este segundo pivote de mínimos. Fíjense que si no se produce la fractura, la probabilidad en el dólar australiano sería volver al área de resistencia. Si produce la fractura, lógicamente, dentro de esa espiral de pivotes de mínimos crecientes en el área de resistencia, ya lo saben, posibilidad de soporte y en ese caso continuación de la tendencia. Luego esos serían los dos áreas de control de riesgo para ese cruce. Continuamos con el euro dólar. Vamos, traders, a ver pivotes de mínimos crecientes en el euro dólar. Ha fracturado este interesante área de riesgo recompensa, es decir, esta línea de... Ahí la tenemos de pivote de máximos decrecientes, se ha fracturado concretamente aquí. Fíjense además con un momento la posibilidad. Voy a trazar esta herramienta de Fibonacci para que veamos el área importante nuevamente de los 78. Se ha venido aquí, está el euro dólar por ahora en torno a ese 78,6. Hay una indecisión, fíjense que tendríamos anterior soporte, bueno, si incluso se haga un zoom menos, van a ver que también son áreas importantes de resistencia en la zona. Luego este 78, esos 1,0780 aproximadamente, es un nivel importante. Si el euro dólar consigue mantener el nivel ante esta espiral de pivotes de mínimos crecientes, la probabilidad sería de vuelta a esos máximos. Si el euro dólar observamos que se mantiene por debajo, a la vuelta, cuidado, posibilidad de resistencia y podría visitar un área de soporte inferior. Podríamos estar hablando concretamente de ese área donde vemos que también fue anterior tanto soporte como resistencia, y a la fractura todavía no ha venido a testear o a probar ese área. Vamos a continuar con la libra dólar. Bueno, uno de los cruces más fuertes. Apuntábamos antes la debilidad del dólar australiano. Bueno, pues justamente la libra dólar es uno de los cruces más fuertes en el Forex. Fíjense que aquí ante esta fractura claramente se ha venido a visitar el área de soporte del área 88-78 de Fibonacci. Me estoy concretamente refiriendo al área de... Bueno, pues ahí lo ven, el 1,2900 aproximadamente, ¿de acuerdo? 1,2800, esos 100 puntos, bueno, puede ser 1,2790, 1,2892, pero prácticamente redondeando son esos puntos. Observen cómo anterior soporte, anterior área de resistencia, también soporte, por ahora está soportado. Si la libra dólar mantiene este área, las perspectivas serían de llegar al 127,2% de Fibonacci. Estaríamos hablando de la vuelta de la libra al 1,3250 aproximadamente.
Y si por una circunstancia que no mantenga este área de soporte, bueno, pues ahí tendríamos un área de resistencia y posibilidad de un rango. Fíjense que tendríamos inmediato el área de soporte, resistencia por debajo, concretamente este área, observen donde ya fue anterior tanto soporte, resistencia, y se quedaría prácticamente por ahora ya atrapada de cara a la semana que viene. Vamos a continuar con el kiwi, otro de los cruces que hemos dicho, u otra de las monedas que habíamos comentado que estaba débil, es decir, el dólar neozelandés. Fíjense que ha estado en su zona de compras por encima de este área de soporte, resistencia, y no ha decidido continuar la espiral de pivotes de mínimos crecientes, al menos por ahora. Estamos en diario, traders, posibilidades de resistencia. Ya llevamos 5 días en este área de resistencia y ahora la probabilidad sería de venir a visitar el soporte. Nos planteamos el mismo escenario que el dólar australiano. Fíjense si fractura esta línea, esta espiral de pivote de mínimos crecientes, a la vuelta tendríamos un doble área de resistencia. De acuerdo, aquí vemos anterior resistencia, anterior soporte, ahora podríamos declarar el cruce en rango, pero si fractura este área, la probabilidad sería de pivotes de máximos decrecientes con objetivo este pivote de mínimos, segundo objetivo el pivote de mínimos un poquito más abajo. Vamos a continuar con el dólar CAD, otro cruce débil, pero fíjense, traders, que el dólar CAD, la debilidad es ascendente, igual que en el dólar australiano. Y en el kiwi es descendente porque el dólar es, en esos dos cruces, la segunda divisa, en el dólar CAD es la primera, luego la debilidad del CAD se presenta ascendente. Fíjense que llevamos en rango desde prácticamente mediados de diciembre del año 2024. Ha tenido la oportunidad de fortaleza aquí, concretamente el CAD, y bueno, la ha rechazado, se ha apoyado como soporte y continúa, se ha vuelto a situar por encima del soporte. Luego ahora tendríamos un doble área de soporte con la proyección de la visita al área de resistencia. Por ahora seguimos en rango en este cruce. Vamos a continuar con el dólar franco. El dólar franco, lo primero que observamos es esta espiral de pivotes de máximos decrecientes una vez que realizó este doble techo. Ahí lo ven, esa posibilidad de doble techo. Ha venido a fracturar una de nuestras líneas de soporte. Concretamente aquí, bueno, se ha apoyado, ha habido cotización de precios por debajo. Fíjense que nos ha dejado un excelente área de resistencia en la zona del 78,6 de Fibonacci, ese 88,50 aproximadamente de cotización para el dólar franco. Lo pueden ver aquí a la derecha, 0.8850. Observen anterior área tanto de resistencia como actual resistencia. El precio sigue por debajo, no puede con ese área. La probabilidad sería de continuación de los pivotes de máximos decrecientes con objetivo 127. Pero cuidado, si el DXY, el índice del dólar, continúa su escalada al área de resistencia que habíamos dicho, lo más probable es que fracture este área. Si fractura este área, nueva oportunidad trader de control de riesgo, donde antes era resistencia, será soporte con continuación de un movimiento a una área de resistencia superior. Y ahí podríamos hablar ya de concretamente el 50% de Fibonacci, donde vemos que fue anterior soporte y donde se produjo la resistencia, la disponibilidad de esta fractura y movimiento descendente, que por cierto todavía, como ven, no ha sido probado o testeado. Vamos a continuar con el dólar yen. Bueno, el dólar yen, traders, está en rango después del último área de soporte. Me estoy refiriendo concretamente a este área. Fíjense ese pivote que fue anterior también resistencia, también soporte. Observen si frío. Sí, dibujo esa horizontal, donde en los históricos ya vemos varias velas ahí en soporte, también resistencia, por ahora soporte, mientras que permanezca por encima tendríamos esa posibilidad de continuar la fortaleza o del dólar, iba a decir, o bien debilidad del yen, como lo quieran ver. La probabilidad, fíjense, de la figura técnica que podría dibujar de este hombro izquierdo a la cabeza y la posibilidad de hombro derecho invertido, bueno, podría provocar esa fractura de la línea de cuello. Observen que estamos en un área de anterior resistencia soporte, el precio viene de abajo, luego es una actual área de resistencia. En esta proyección hacia abajo desde el área de resistencia es donde digo que podría desarrollar el hombro derecho. Fíjense que esta figura no la tendríamos realmente hasta que no fracture la línea de cuello. Cuidado, porque ahí a la fractura podría ser un excelente soporte y podría venir a visitar un área de soporte resistencia superior, y estaríamos hablando del área de los 156 en ese caso. Mientras que no produzca la fractura de la resistencia, bueno, la probabilidad sería nuevamente de venir a visitar el soporte, por lo que tendrían fortaleza del
yen. Vamos a continuar con Bitcoin Trader. Sigue la espiral de pivotes de máximos decrecientes. Cuidado que ha venido al área de resistencia, importante área de soporte, resistencia anterior, no es capaz de situarse por encima, mientras que Bitcoin permanezca por debajo. Por ahora es un área de resistencia. Fíjense, soporte, 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 la cotización de precios por debajo se aproximó al área de resistencia y mientras que no lo fracture ahora, la probabilidad sería volver a visitar el doble suelo, concretamente este área donde Bitcoin produjo ese movimiento al alza de pivotes de mínimos crecientes. Luego seguiríamos con esa proyección de pivotes de máximos decrecientes desde el área de resistencia al área de soporte. Pensaría nuevamente en la fortaleza de Bitcoin, efectivamente, si produce la fractura de este área. Si produce la fractura de este área, y así podríamos pensar en un soporte y quizá la visita nuevamente a los máximos. Mientras que no produzca la fractura de este área de resistencia, es un área de resistencia y la probabilidad es de volver al área de soporte que tenemos justamente abajo. Bueno, continuamos con el cobre. Una nueva visita al cobre y un nuevo vistazo. Observamos que nunca hay que correr detrás del precio. Es mucho mejor esperarlo en las áreas de soporte y resistencia. Seguimos con esa espiral de pivotes claramente de mínimos crecientes. Volvemos a trazar la fractura donde comenzó el movimiento, concretamente en este área. Se viene a apoyar este área de resistencia como soporte y continuación de la tendencia. Ahora estaría buscando un soporte. Fíjense que el área principal de soporte lo tendríamos concretamente aquí, en este área donde ya vemos que fue anterior tanto resistencia como también soporte. Observen, resistencia, resistencia, acabó fracturando, se apoyó dos veces en soporte y continuación, lo que significa que este es un área doble de soporte excelente de control de riesgo para el cobre. Si observamos que durante la semana viene este área, las perspectivas serían, en principio, como el precio está por encima, es un soporte y continuación de la tendencia. Y si observamos que lo fractura, cuidado, porque ahí podría venir como doble resistencia, luego excelente área de control de riesgo para visitar el soporte, la directriz ascendente de pivotes de mínimos crecientes, que sería concretamente este el soporte inmediato. Podríamos ir desde resistencia al soporte y seguramente ya ahí viéramos pivotes de máximos decrecientes. Vamos a continuar con el mercado de acciones. Bueno, lo primero, el SP500, el mercado de acciones americano. Bueno, importantísima resistencia para el mercado de acciones americano, donde vemos que antes fue tanto soporte como resistencia. Observen a la fractura, resistencia, soporte, soporte, soporte. Se vino después de este doble o triple techo, como lo quieran ver, 1, 2 y 3 posibilidades de soporte, y a la fractura ha venido a testearlo. Cuidado con el mercado de acciones americano, traders, pivotes de máximos decrecientes por debajo de este área. La probabilidad ahora es de continuación de la tendencia y de visita nuevamente al área de soporte de los 5.520. Continuamos con el Russell, el Russell 2000, pivotes de máximos decrecientes. Fíjense que también ha venido a visitar ese potente área de soporte, resistencia. Aquí lo vemos, las posibilidades trader. Vamos a echar un vistazo primero a la izquierda, a los históricos. Importante área de resistencia, soporte, ahora actualmente a la fractura. Lo tomó varias veces como soporte, una vez como resistencia, dos veces como resistencia. Solo pensaría en la recuperación del mercado de acciones. Si el S&P fractura ese área de resistencia, si el Russell fractura este área de resistencia, se sitúa por encima, ahí sí tendríamos una posibilidad de soporte y continuar la tendencia de pivotes de mínimos crecientes, pero mientras que el Russell permanezca por ahí debajo, cuidado, porque ahora la probabilidad sería de volver a los mínimos donde ya vemos que fue anterior resistencia, anterior soporte. Luego estaríamos atrapados dentro de la directriz de pivotes de máximos decrecientes entre este área de resistencia y el área de soporte que tenemos inferior. Vamos a continuar con el Nasdaq, porque el mercado de acciones americano, tanto las tecnológicas como el SP500, fíjense que tiene un potentísimo nuevamente aquí área de resistencia. Ha venido a visitarlo a la fractura, ya lo tomó varias veces como soporte, y mientras que mantenga el área de resistencia, ahora la probabilidad sería de venir a visitar nuevamente el área de soporte, es decir, este pivote de mínimos. ¿Dónde pensaría yo realmente la recuperación del Nasdaq? Bueno, si fractura este área actual resistencia, ahí sí podríamos ver un área de soporte y podríamos pensar que viene un área de resistencia superior, concretamente este área donde vemos que ya fue anterior tanto soporte como también observamos resistencia varias veces, pero la probabilidad por ahora, traders, por debajo de este área de resistencia implicaría la visita al área de soporte por debajo. Continuamos con el Dow Jones. Bueno, el Dow Jones, el US 30, traders, posibilidades de soporte-resistencia en torno a este área, importante área en los históricos de resistencia, de soporte. Vemos la acción del precio como la fractura viene a
a testearlo, a probarlo, antes de desplazar el siguiente movimiento ascendente. Lo mismo exactamente ocurre aquí. Fíjense que esta vela negra tremenda, que fractura, pero realmente viene a visitarlo como resistencia varias veces. Y luego en esta caída, nuevamente soporte, ahora está testeándolo como resistencia. ¿Y eso qué implica? Pues, trader, mientras que el US 30 esté por debajo de este área, la probabilidad sería de nuevamente venir a visitar el pivote de mínimos que tenemos justamente aquí debajo. Solo pensaría en su recuperación si realmente fractura el área de resistencia, y ahí sí podría tomarlo como soporte y volver a un movimiento de soporte-resistencia superior. Mientras que eso no ocurra, la probabilidad sigue siendo descendente. Continuamos con el mercado de acciones español. Bueno, se ha quedado paralizado totalmente en el área de resistencia, importante área de resistencia. Ya comentábamos la espiral de pivotes de mínimos crecientes, concretamente esta. El otro día, bueno, podría incluso ser la parte baja de un canal. En principio es una directriz ascendente, pivotes de mínimos crecientes. No ha venido a visitarla, luego no ha habido esa posibilidad de incorporarnos todavía a esa probable tendencia de ir de soporte a resistencia dentro de esta espiral. Y lo que vamos a tener en cuenta ahora, traders, es que si viene a visitarla, cuidado, porque ahí tendríamos un excelente área de soporte, y si lo fractura, cuidado, porque se convertiría en un área de resistencia, y ahí sí que podríamos ver al mercado de acciones español bajar al siguiente área de soporte. Por ahora, fíjense, trader, que está pegadito a ese área de resistencia y lleva ya varios días. Luego ya varios días es una indecisión, ya veremos a ver qué hace. Lógicamente, si fractura y luego se apoya como soporte, bueno, la probabilidad sería de continuar al alza, pero lo más probable primero es que venga a soportar, es decir, a testear, a probar el área de soporte principal, que es esta directriz de pivotes de mínimos crecientes. Continuamos con el HK50. Bueno, el HK50, trader, dentro de esta espiral de pivotes de mínimos crecientes, ya vimos el otro día este doble techo, que la probabilidad de ese doble techo que está realizando, y ahora observo, trader, la posibilidad, fíjense aquí en este área, importante área de soporte. Cuidado que ese soporte amenaza con fractura. Tenemos un hueco, ¿vale? Tenemos un hueco que no ha cerrado. Si fractura este área de soporte, lo primero que va a hacer es venir a cerrar el hueco. Les quiero recordar que el soporte resistencia justamente que tenemos por debajo está en un nivel bastante alejado, es decir, vamos a tener especial cuidado, porque a la fractura de este nivel podría ser doble resistencia. Fíjense que por un lado, traders, tenemos este área de pivote de mínimos crecientes, por otro lado tenemos esta directriz de ese pivote, me estoy refiriendo a este área de resistencia, ¿de acuerdo? Tendríamos un doble área de resistencia con posibilidad de llegar al soporte. Cuidado que podríamos tener una corrección en el Hong Kong 50. Bueno, vamos a ver el YER 30, el DAX alemán, trader. Lo primero que estamos describiendo es un doble techo en este área y la posibilidad ahora de pivotes de máximos decrecientes. Fíjense que tenemos un área importante de soporte, concretamente el que produce, bueno, pues esos pivotes de mínimos crecientes. Entonces, trader, ¿qué sucede? Pues sucede que si realmente el DAX alemán, el YER 40 viene a visitar este área y lo fractura, bueno, la probabilidad sería de resistencia. ¿Qué podríamos esperar? ¿Dónde podríamos ver ese siguiente movimiento? Bueno, vamos a trazar los niveles de riesgo-recompensa de Fibonacci y me gustaría que se fijasen en el 161,8% de Fibonacci. Este área donde ya ven que fue al tanto anterior resistencia, hubo algún hueco como posibilidad de soporte, luego a la fractura de la línea de pivotes de mínimos crecientes, cuidado, ahí tendríamos un doble área de resistencia. Por un lado, la línea de pivotes de mínimos, por otro lado, nuestro nivel 78, que ya vemos que se apoyó tanto como resistencia, aquí lo ven, como soporte, nuestro área de control de riesgo, el 78,88, ahí lo ven, doble área de resistencia para el YER con posibilidad de venir a visitar el 161,8%. Vamos a continuar con el oro. Bueno, el oro sigue su escalada, traders. Me gustaría, antes de correr detrás del precio, que vieran dónde se encuentra el oro. Es indudablemente muy alcista. La pregunta que nos tenemos que hacer es si soy capaz de controlar correctamente el riesgo en ese área, ¿vale? Bueno, lo primero que observo es un canal. Observen la parte alta del canal, la parte baja del canal. Concretamente hago la paralela, vuelvo a trazar, vuelvo a desplazarla a los pivotes de mínimos. Fíjense, perdón, que se me ha movido un poquito. Ahora ya sí, voy a hacer un doble clic para que no se me muevan. Fíjense que estamos en una espiral claramente ascendente en el oro. Pivotes de mínimos crecientes. Aquí sería un excelentísimo soporte para el oro. Es decir, si viniese a visitar este área, tendríamos por un lado la resistencia anterior convertida en soporte, por otro lado la espiral de pivotes de mínimos crecientes. En torno a este doble área de soporte, bueno, podríamos enfocar cada trader con nuestro modelo de trading las posibilidades nuevamente ascendentes para el oro. Por ahora, el oro está en máximos, trader. No, desde mi punto de vista, no es buena idea correr detrás del oro simplemente por el riesgo de recompensa. Somos traders y la posibilidad de la parte alta del canal, ya saben que ofrece un tramo de
de resistencia añadido. Luego la probabilidad ahora para el oro sería que realmente si viene a visitar la parte baja del canal, bueno, ahí sí que podríamos tener un pequeño movimiento ascendente, y si estamos equivocados, pues efectivamente, y lo fracturase, tendríamos precisamente ese área de resistencia. Luego ese es el área de control de riesgo que yo estaría precisamente esperando, por ahora enfocado lógicamente al alza en el oro. Bueno, el crudo, trader, después de este área de objetivo que nos habíamos trazado, ha venido a visitar el área nuevamente de soporte-resistencia, concretamente este como resistencia lo ha fracturado. La evidencia se apoya como soporte y continúa el movimiento. Bueno, pues ahora tenemos, resulta que un área de resistencia superior, soporte-resistencia superior en el crudo. Aquí veríamos anterior resistencia, anterior soporte. La probabilidad, cuidado, ahora seguiría siendo de continuación de la tendencia de visita a ese área de resistencia, entraría incluso en una zona de compras. Por ahora, traders, estaríamos atrapados en rango, posibilidades de soporte, posibilidades de resistencia, exactamente lo que ocurrió en este área, ¿de acuerdo? Soporte, resistencia, pues exactamente igual. Solo pensaría en una nueva tendencia para crudo ascendente, si realmente fractura el área, se apoya como soporte y continúa. Y lógicamente descendente, si fractura el área de soporte, se apoya en este caso como resistencia y continúa la tendencia. Mientras que eso no se produzca, las posibilidades ahora en el crudo son de rango. Vamos a continuar con Natgas. Vamos a ver, traders, porque Natgas amenaza la fractura de nuestra directriz de pivotes de mínimos crecientes. Lo ha fracturado y la está tomando como resistencia. ¿Qué podemos esperar ahora de Natgas? Fíjense que además tiene un soporte resistencia ahí añadido, donde ya ven que fue anterior tanto resistencia, aquí lo ven como soporte, ¿de acuerdo? Soporte, ahora el precio también fue por aquí soporte, ahora está por debajo, luego es un doble área de resistencia y la probabilidad para Natgas sería una caída al siguiente soporte, resistencia, es decir, área de resistencia, área de soporte, el precio está por encima, iríamos de este área doble resistencia al área de soporte. Bueno, traders, ya me despido. Muchísimas gracias a todos los amigos que me dejan sus comentarios, que le dan un like, un abrazo muy fuerte, que pasen todos un excelente fin de semana. Adiós.